Nosotros iniciamos un proceso hace una buena cantidad de meses de construir una estructura política, fundamentalmente a partir de que nos quedamos sin estructura política, a partir de un proceso difícil de la estructura que nos dio nacimiento como militantes, en mi caso hace más de 30 años, digamos, ¿no? O sea, yo fui fundador de Patria Libre, fundador de la Vence, digamos, ¿no? Y fui miembro de la elección de Libre del Sur hasta los últimos días que nos fuimos. Nosotros teníamos tres compromisos o datos de la realidad. Primero, no desgranarnos. Segundo, no perder el capital electoral que habíamos construido colectivamente con Victoria. Y tercero, volver al cuadrante histórico en el cual nos habíamos ubicado desde nuestro nacimiento, que era lo que nosotros entendemos la izquierda nacional, popular y democrática. En ese marco, cuando se produce esto que muchos dicen ruptura, pero en realidad fue un decantamiento, un proceso de depuración. Uso esta palabra porque no es casual, digamos, es para una fuerza con tradición de izquierda. La depuración siempre da cuenta del no abordar debates más de fondo. Esos fueron los tres elementos que nos rigieron hasta acá. El Congreso va hacia el primero, al de no desgranarnos, o sea, darnos una cantidad o construirnos una cantidad de certezas en lo orgánico, en lo político, en lo ideológico y en la ubicación de los debates que tenemos nosotros, pero también se tienen en Latinoamérica alrededor del ciclo terminado de los gobiernos populares de esta última década y cuáles serían los desafíos para adelante. Este es o sea, este Congreso viene a ser parte de esa idea de no desgranarse, construir certezas y volver a estructurar una fuerza política. El segundo lo tenemos en desarrollo a partir del proceso electoral, que es cómo llevamos ese capital electoral, que en general encarna Victoria Donda, a un lugar nuevamente de referencia. Y el tercero, que también está en desarrollo, que es volver al cuadrante histórico, es la construcción de un frente, una referencia política, que nosotros entendemos que es muy amplio, pero que dentro de esa amplitud encuentra un lugar mucho más hermanado desde el punto de vista de las concepciones, desde el punto de vista de las expectativas, desde el punto de vista de cómo evaluamos el proceso pasado con los movimientos sociales, básicamente, y las referencias políticas de los movimientos sociales, tanto con el movimiento Evita como con la corriente creciente combativa o el PCR. En ese marco, bueno, hay un montón de sectores. Ese frente al que nosotros aspiramos en ese cuadrante tiene una línea de continuidad histórica que es la del peronismo. Nosotros no nos ubicamos dentro de esa línea de continuidad histórica, o sea, para ponerlo figurativamente, en un cuadrante a la izquierda de ese peronismo, digamos, se puede encontrar desde figuras de Rossi, Axel, Cristina, Massa, Urtubey, Labaña, digamos, ¿no? Nosotros estamos dentro de ese cuadrante, pero por fuera de la línea de continuidad del peronismo. O sea, somos una fuerza de izquierda nacional y popular que conversa con ese espacio del peronismo, pero que tiene un espacio particular. Pero bueno, hemos vuelto a ese cuadrante y hemos abandonado el cuadrante del que veníamos en los últimos años. Y en eso, digamos, sí vale, digamos, por ahí la reflexión de que nosotros lo que pusimos en discusión, o lo que intentamos poner en discusión y que nunca tuvo escucha, o si la tuvo moderada. O sea, es medio difícil, digamos, porque tiene que ver con una vida interna de un colectivo, de una fuerza. Nosotros pensamos que hace 10 años nosotros tomamos una definición política y trabajamos sobre una tesis, que era que el kirchnerismo se moría y que a la izquierda del kirchnerismo crecía otra fuerza que lo reemplazaba. 10 años después, ni el kirchnerismo se murió, ni a la izquierda del kirchnerismo creció nada. Posiblemente el último intento que hicimos en ese marco, que se puede decir estuvo dentro de ese cuadrante, fue el Frente Amplio Progresista con el candidato Hermes Wiener, que fue cuando Cristina sacó 54% y Hermes salió segunda fuerza. De ahí en adelante, todas las tácticas fueron, para decirlo suavemente, o fueron erradas o funcionales a otros armados. De hecho, de los cuales nunca se balanceó nada. En ese marco unen
fue posiblemente la estrategia más errada de esa tesis de que a la izquierda del kirchnerismo crecía algo y que el kirchnerismo se moría. UNEN fue un blanqueo, más allá de nuestra buena voluntad, nuestra intención o nuestra voluntad de pensar que era distinto. Materialmente, UNEN fue la construcción o la lavada de cara de 3 referentes principales en cada una de las expresiones que enfrentaron a UNEN en ese momento. Pero recordemos, Pino Carrió, Prat-Gay, Victoria Donda, y Lustó como emergente de un radicalismo devenido en crisis. Esos 3 de esas fuerzas, 3 de esos referentes, construyeron junto con el PRO de la capital Cambiemos. Entonces, en realidad lo que nosotros intentamos que sea un cambio de rumbo para disputar teóricamente ese espacio vacío que dejaba el kirchnerismo, en realidad fue absolutamente funcional para el otro lado. Entonces, para nosotros, que fuimos parte de esa experiencia, por eso te decía recién, o sea, yo, digamos, desde los 15 años, que, digamos, participé en todos los niveles de esas decisiones. De hecho, la campaña de Prat-Gay prácticamente la coordinaba yo, digamos, o sea, no evaluar autocríticamente ese proceso político, esa tesis sobre la que trabajamos y ese proceso político en concreto es lo que estaba en discusión y lo que de alguna manera se intentó tapar a través de metodologías no del todo claras, a través de formas que asumieron después distintas formas de no sé si usar, digamos, pero sí de censura interna alrededor de estos debates. Entonces, este Congreso de Somos intenta ubicar o reubicar a este conjunto de compañeros y compañeras dentro de eso, digamos. El cuadrante histórico en el que queremos participar, el tipo de organización que queremos construir y que eso tenga una representación electoral en futuras alianzas de cara a octubre. Si lo logramos o no, será una cuestión de tiempo, digamos. A nosotros nos parece que la primera certeza es que seguimos discutiendo que la posibilidad de la resolución de los problemas estructurales de la economía argentina tiene que ver con la ruptura de la dependencia económica y que en ese marco seguimos teniendo condiciones para aún en un marco de retroceso de los progresismos o de las izquierdas, producto de los avances de la derecha, pero también producto de los errores de estos procesos o de los límites de estos procesos, para no ponerlo únicamente en términos de errores, hay condiciones para seguir pensando proyectos de nuevo tipo, de característica independiente, como lo que pasó en López Obrador en México, del cual todo el mundo se olvida, digamos, ¿no? Todo el mundo habla de Evo y, digamos, pero bueno, López Obrador es un nuevo emergente. ¿Por qué? Porque objetivamente este modelo de derecha no se asienta como fue en los 90, en un modelo hegemónico neoliberal en desarrollo, producto de la caída del muro de Berlín, digamos, ¿no? Como pasó en los 90, sino que se asienta en un mundo muy contradictorio, con mucho conflicto, fundamentalmente esto que decía Felipe Solá ayer, digamos, entre un mundo multilateralizado, pero con procesos internos muy complejos. O sea, hoy decir que el proceso de Trump de los Estados Unidos es simple de analizar sería una bravuconada o una cosa muy limitada, digamos, ¿no? O sea, es mucho más complejo lo que está ocurriendo ahí. Lo que está ocurriendo en China pasa, digamos, con la búsqueda. Eso genera una cantidad de tensiones que nos abre a nosotros posibilidades de que proyectos como los nuestros emerjan, sobre todo a partir de que fracasan estos proyectos de esta nueva derecha que no tienen condiciones materiales. Eso, digamos, los 90, el proceso de neoliberalismo en los 90, fundamentalmente con Menem en la Argentina, tenía un proceso material, digamos, de existencia de dólar, un mundo en expansión. Bueno, hoy tenemos un mundo en contracción. Entonces eso genera tensiones por los cuales, si somos inteligentes y podemos desarrollar una política lo suficientemente amplia como para que los sectores sociales que se encuentran agredidos se unifiquen y construyan alternativa política, digamos, ¿no? Puedan tener posibilidades de volver a retomar gobiernos populares, no así el poder, o lo que nosotros entendemos como debiera ser una construcción de poder. En lo personal, digamos, teniendo la confianza que estamos intentando dar cuenta de esta nueva realidad y de dar cuenta de este nuevo proceso. Después de muchos años de experiencia, digamos, tratando de superar lo endógeno, digamos, ¿no? De mirarnos únicamente hacia adentro, sabiendo que lo mejor, seguramente muchos de los mejores están dentro de mis compañeros, pero muchos de lo que hace falta, la materia política que hace falta para un nuevo proceso, está fuera de acá, digamos, ¿no?
y seguramente está en otras organizaciones, en organizaciones de otras características. Entonces a mí me parece que la gran discusión nuestra es tratar de lo que logró la derecha, digamos, con Cambiemos, logró empalmar en un solo lugar un proceso político de construcción. Me parece que tenemos muy dispersa la capacidad, la materia política que hace falta para construir todos estos debates de manera conjunta. Entonces ese es por lo menos mi único objetivo, tratar de encaminar ese proceso en los años que me quedan, digamos, ¿no? Tampoco me parece que sea una cosa imposible de desarrollar, porque hay condiciones materiales para que eso se produzca, y desde el punto de vista colectivo es tratar bueno, como cuando empecé, digamos, o sea, tratar de pensar, de no perder la capacidad de pensar que hay cosas nuevas, no mirarse al espejo, ¿viste? Porque para mirarse al espejo, que es lo que le ha pasado un poco a las culturas de la izquierda, esto que te digo, digamos, ¿no? O sea, cuando uno ve, las izquierdas no han tenido reemplazo de líderes en una sociedad que varía los niveles de trabajo. Hoy un pibe labura y ya no está atado a la estabilidad, su cultura es la cultura del emprendimiento permanente, porque no hay, digamos, excepto en los trabajadores del Estado, en esto que varía todo el tiempo, lo más conservador es la izquierda, siempre lo digo. El otro día pasaba con mi hijita más chica, pasamos por una pintada del Partido Comunista, un martillo de una hoz, y me preguntó, me dice, ¿qué es eso? ¿Ella es feminista, milita? Claro, o sea, ¿qué le identifica a una piba de 17 años de un martillo y una hoz? O sea, ¿qué trabajador se identifica con un martillo y qué trabajador del campo se identifica con una hoz? O sea, entonces terminamos construyendo símbolos más conservadores de los conservadores, y los conservadores te ponen un Cambiemos, un PRO de la forma que te lo ponen. Entonces, me parece que tenemos que reformularnos, porque la historia nos ha ido atando a nuestra propia mística interna e histórica, y nos está dejando casi en la jaulita de los dinosaurios. Entonces, con un poquito más de 50 años, espero, digamos, que lo único que haga, digamos, es que esto sirva para abrir la cabeza de que una persona de izquierda tiene que estar siempre buscando la innovación de lo que hay, si no, se convierte en un conservador.